Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscar... Dame de beber, y ahí empieza todo. ¿Han leído el texto ya? Sí, ¿no? Para ya acelerar un poquito. Entonces aquí hay varias partes. En primer lugar, fíjense ustedes el diálogo que existe entre Jesús y la samaritana. Lo encontramos desde el 7 hasta el 14. La promesa del agua viva. Primera escena, la promesa del agua viva, entre el 7 y el 14. Perdón, del 7 al 15. Del 7 al 15. Primera parte. Segunda parte es precisamente el interrogatorio de la mujer. La mujer va descubriendo, ¿no?, que Jesús es el Mesías. Jesús se desvela como el Mesías, segunda parte. Desde el 16 hasta el 26, segunda parte, ¿ya? Repito, primera parte entre el 7 y el 15. La promesa del agua viva. Segunda parte, Jesús se revela como Mesías, desde el versículo 16 hasta el versículo 26. Tercera parte, una transición entre los discípulos allí. Aunque hay un pequeño espacio en el 28, ¿ya? Pero más o menos el 27 hasta el 38, los discípulos. Hay un pequeño paréntesis también ahí, como se han dado cuenta, el 28, ¿ya? Pero prácticamente hablamos de una misma escena. La intervención de los discípulos. Versículo 39 hasta el 42, epílogo. A ver, otra vez, del 7 hasta el 16. Segunda parte, del 17 al 27. Tercera parte, la transición, la intervención de los discípulos, desde el 27 hasta el 38. Hay un diálogo entre Jesús y los discípulos. Última parte, epílogo, 39 hasta el 42. ¿Sí? Veamos entonces, las partes están bien definidas, ¿ah? Primera parte, la promesa del agua viva. Ya hemos leído el texto, por eso ya no lo vuelvo a leer. Y miren, ¿quién empieza el diálogo? Sí, las mujeres no se deben hablar, dice por ahí abajo, ¿no? Con los varones, y un judío menos a una samaritana. La samaritana es el prototipo de los cismáticos. Los samaritanos eran como una especie de judíos similares. Los samaritanos eran una especie de judíos cismáticos, ¿ya? Los judíos, propiamente dicho, los veían contaminados. Hablamos del siglo IV, el tema viene del siglo IV, ¿ya? Y los veían, los marginaban. Y claro, aquí el evangelista nos pone en escena a una mujer incluso. A ver, dos detalles importantes. Un grupo de personas marginadas, samaritanos, y encima mujer. Entiendas entonces que estamos hablando de la marginación. Y Jesús le habla a una persona marginada. Interesante el tema. Y la mujer le dice: ¿cómo siendo judío me pides de beber, que soy una mujer? Ahí está. Y empieza el diálogo. Miren ustedes, el tema primero es el don de Dios. Jesús le habla del don de Dios. ¿Sí? ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. El don de Dios, el agua viva. ¿Estamos? La mujer no entiende. La mujer habla en una perspectiva terrena y Jesús está hablando de otra cosa. ¿Recuerdan cómo se llama eso? Dualidad. No, Juan. No. No, está de confusión. Una confusión, pero malentendido. No, juánico. ¿De acuerdo? Efectivamente, porque Jesús habla en un nivel como hijo de Dios siempre, y los hombres, pobres hombres, no entendemos.
Y entonces hay un cortocircuito. Aquí está pasando en todo, ¿no? Jesús le habla de otra cosa, cosas elevadísimas, el don de Dios y el agua viva. Y la mujer no tienes con qué sacarla. Es que tienes el agua viva, el que eres más que nuestro Padre. La mujer no se da cuenta que sí, que tiene al frente es más que su Padre. ¿Ya? Y Jesús, otra vez, miren, de modo bastante elevado, un discurso elevado, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, del agua terrena, ¿no? Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Es decir, en esta segunda parte, Jesús está reafirmando que Él tiene un don, precisamente, el don del agua viva. Aquí hacemos un alto, ¿ya? Porque habría que pensar, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el don para Israel? Yo les dije la vez pasada, el don por excelencia para Israel no es ningún agua ni nada. El don que Israel subraya, el principal don de Dios que ha recibido es la ley. ¿De acuerdo? La ley que vivifica el alma. ¿Recuerdan que hablamos del pan de vida? Sí, el principal don que Israel entendía que ha recibido de parte de Dios es la ley que vivifica entonces al hombre, ¿cierto? Ese es el tema. Con lo cual entonces Jesús, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado esas aguas que vivifican. En principio, para Israel, el don es la ley. Pero el don que Jesús está trayendo, ¿cuál es? El agua viva. ¿Y cuál es el agua viva? El Espíritu Santo, no, tranquilos. Aquí no hay Espíritu Santo, todavía no aparece. Será un nivel post-pascual, entiéndanme que en el nivel post-pascual va a ser así, ¿ya? Es que tenemos nuestra mentalidad post-pascual y está bien. Por favor, faltaba más que esté mal, ¿no? Sin embargo, hay que ver otras cosas debajo. Y hay que entender entonces... A ver, hacemos más o menos la comparación, no es complicado. Si el don para Israel es la ley, ¿cuál es el don que trae Jesús? Palabras de Jesús. Las palabras suyas, que son la nueva ley, entiendas el tema, ¿no? Y esas son palabras que van a vivificar realmente, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Jesús está hablando de sus palabras, de lo que Él está mostrando. La mujer no entiende nada, por cierto. ¿Y sí? ¿Se podría sintetizar en el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor? Sí, pero aunque todavía no está anunciado, claro, sí está pensándose en el tema. ¿Sí? Claro que sí. Ya, y entonces se entiende que en este contexto el don que está trayendo Jesús, que es mayor que el otro, ¿de acuerdo? Es precisamente las palabras suyas, que van a ser ley, efectivamente, que son las que vivifican el alma del hombre. ¿De acuerdo? Él se está mostrando precisamente, ¿se dan cuenta? Como la fuente de todo eso. El nivel post-pascual será el Espíritu Santo, sí, pero aquí todavía no lo vemos así. Estamos hasta aquí, ¿no? La mujer, insisto, no entiende nada, porque dice, ¿es que acaso tú eres más que nuestro padre Jacob? Y Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Jesús está hablando de los niveles, habla del agua, pero también habla de la ley de Dios, ¿de acuerdo? La ley antigua. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Las palabras de Jesús serán saciedad, ¿no? Sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Y la mujer se emociona, dame de esta agua. Pero miren lo que dice el 15. ¿Qué dice el 15? Lean, por favor. ¿Alguien en voz alta? Sigue confundida. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. ¿La mujer entendió algo? Sí, confundida. No, está confundida. Pero Jesús ha logrado algo. Ha entrado en diálogo con la mujer. ¿Se han dado cuenta? El anzuelo, entre comillas, la iniciativa ha sido de Cristo. Y le ha empezado a hablar del agua viva y la ha inquietado. Jesús le ha anunciado la promesa del agua. Él es la fuente del agua. ¿Se entiende? ¿Sí? Él ha anunciado eso y la mujer, entre comillas, pero es la expresión, ha enganchado. Dame de esa agua. Le ha creado una ansiedad a la mujer, ¿cierto? Y una vez que Jesús le ha revelado la promesa del agua, de la fuente, del agua viva, entonces Jesús le cambia la conversación. Pero ya la tiene para sí. ¿Sí? Primera parte. Le ha mostrado la promesa del agua viva. ¿Cuál es el agua viva?
La palabra vivificante de Jesús. Y aquí cambia el tema. Miren cómo cambia. Segunda parte. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. ¿Se dan cuenta de ese corte? ¿Qué corte? ¿Qué tosco Jesús, ¿no? Qué tosco. No, que le ha cambiado porque quiere mostrarle algo nuevo. Le ha hablado a la mujer y aquí viene el cambio. Dice, respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes porque has tenido 5 y el que lo tienes no es marido tuyo. Entonces uno puede pensar, Jesús le está llamando la atención en la parte moral. No le está llamando a la parte moral. No. Porque lo que sigue después es distinto. Miren, veo que eres un profeta. ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando? ¿La mujer debía hablar con un judío, sí o no? No. Buenos días, sí. Y entonces la mujer ha empezado a dialogar con alguien, ha escuchado palabras y aquí, miren, ha empezado el cambio. Eres un hombre cualquiera y ahora eres un profeta. ¿Y por qué la mujer dice que Jesús es un profeta? Porque Jesús le ha descubierto su interior. Jesús no le está llamando la atención por su vida moral. No es que sea una buena vida moral, no, eso está de más. No está aceptando que tenga 5 maridos, no. Simplemente que al decirle eso le está descubriendo el interior. Es decir, la mujer se ha dado cuenta que tiene delante de sí a alguien especial. No es un hombre cualquiera. En primer lugar era un hombre, después es un profeta. ¿Sí? ¿Estamos viendo el cambio en la mujer? Sí. ¿Cómo ha empezado a cambiar la mujer? Cuando ha visto y ha escuchado. ¿Sí? En el ciego también, ¿recuerdan? El proceso es muy parecido. Vamos a otra cosa más. Y la mujer le cambia el tema. Miren cómo Jesús ha entrado en el interior de esta mujer. Señor, veo que eres un profeta. Y la mujer también cambia. Y eso olvidó el agua, miren, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Se han dado cuenta del cambio? Claro, porque la mujer quiere más. ¿De dónde viene este hombre? Y entonces se introduce con otro tema, con aquello que diferencia a los judíos de los samaritanos. La perspectiva de Dios, el templo, la adoración, cosas más profundas. Con lo cual entonces, ¿dónde está el agua? Ya pasó. Ahora empieza otro discurso y Jesús sigue revelándose. Ya se le ha mostrado como un profeta, ahora dice, créeme mujer, llega la hora, expresión importante ahora, en que ni aquí ni allá, ¿no? Al final, miren ustedes, 23, llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Le está cambiando el tema. ¿Se han dado cuenta? De la cuestión circunstancial del agua, la ha llevado a su vida y le ha llevado a la preocupación más importante, a la preocupación de Dios. Es decir, miren cómo Jesús se ha introducido en esta mujer y esta mujer está respondiendo. Es una cismática, pero miren cómo está respondiendo. Un hombre, un profeta, y miren lo que dice aquí. Con esto ya viene el colmo del tema. 25. Sé que va a venir el Mesías. Claro, miren a dónde le ha conducido Jesús. ¿Se han dado cuenta, no? Sé que va a venir el Mesías, cuando venga no lo explicará todo. Perdón la palabra, pero el plato está servido, ¿no? Porque Jesús dirá, yo soy el que te está hablando. Cuando usa la expresión yo soy, podríamos pensar que está hablando de qué cosa. Dios en el Antiguo Testamento. No hay ninguna referencia al tema, ¿ya? Podría ser que se esté refiriendo. La mujer no se ha arrodillado en nada, ese es el tema, ¿no? Pero puede haber hay una referencia al tema de yo soy, sí. Y aquí se corta la escena. Mire, porque de ahí el 27 cambia, y esto llegaron los discípulos, y cambió el tema. En la primera escena que hemos visto, hemos señalado entonces que Jesús está mostrándose como aquel que tiene el agua viva. En la segunda escena, en esa escena de que Jesús está mostrando a la mujer, no solamente Jesús se está revelando como el Mesías, sino que estamos viendo la transformación de esta mujer. El hombre, el profeta, el Mesías. ¿Estamos? ¿Les parece el mismo proceso que hemos visto en el ciego de nacimiento? Sí, es el mismo proceso. Claro que sí lo es. Hasta aquí, ¿todo muy bien? Y aquí cambia la escena. Vamos a la tercera escena y aquí vienen los discípulos. Son dos frentes, entiéndase la expresión, son dos frentes. Primero ella ya demostró quién es.
Ahora vienen los discípulos, que están en la misma, perdón la palabra, ¿no? Miren aquí. En esto llegaron sus discípulos y les sorprendente que hablara como una mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres o qué hablas con ella? Corte, un corte. La mujer, dejando su cántaro, corrió. No le interesa el cántaro, no le interesa el agua. Corre a la ciudad y dice a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? ¿Qué está haciendo la mujer? Está testimoniando. ¿Se dan cuenta o no? Termina el proceso de la mujer. Padre, tendríamos que entender también que no solamente le dijo de los 5 maridos, sino muchas verdades, ¿no? Para que ya ella esté emocionada, ¿no? Sí, bueno, aquí claro, que se cuenta el tema, es que le ha mostrado su interior. Y no tendría por qué saberlo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Sí. Jesús no tendría por qué saberlo. Si es un hombre normal, no tendría por qué saberlo, ¿no? Tiene algo a profeta. Y empieza entonces la transformación. Se entiende que está hablando en el plano personal, porque también hay quienes interpretan eso como el pueblo samario que ha adorado a otros dioses, como los esposos. Sí, esa es otra lectura que se puede hacer, pero la lectura inicial, no porque la diga yo, es esta, ¿no? Esa lectura también es posible, pero ya es un segundo nivel, ¿no? Claro, es los samaritanos y los judíos, sí, es verdad. Bien, entonces volvemos al tema de los discípulos. 31, los discípulos insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Jesús siempre es arriba, ¿no? Y los discípulos, hombres, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Eso cómo se llama? ¿Recuerdan esa figura? ¿Le hemos visto ahorita? Malentendido, Juan. Claro que sí. Es lo mismo, ¿no? La samaritana piensa en una cosa y Jesús está más elevado. Profesor, en psicología le decimos pensamiento concreto y abstracto, que eso es más secreto, más profundo. Bueno. ¿Estamos? Entonces, claro, ellos piensan en la comida y Jesús piensa en otro alimento. Y dice aquí viene, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Los mató. Entiéndase la palabra, ¿no? Es decir, ¿los discípulos habrán entendido esto? Todavía. Esa es la palabra adecuada. Todavía. Lo entenderán después. El que lo escribió es su discípulo. Y ya lo entendió. Pero miren, ha tenido que venir el Espíritu Santo, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Ellos no entienden nada. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Aquí esta palabra es importante. Con ese. Dice, 4 meses más y llegar a siega, pues bien, alzad vuestros ojos y ved los campos. Miren cómo les cambia el tema, ¿no? Cómo les ha introducido Jesús una figura a los discípulos, ¿no? Esto va para los discípulos. Alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Y empieza toda una disquisición respecto de la siega. Esta expresión no es ingenua, por algo Jesús la usa. De repente algunos de ustedes saben algo de la siega. ¿Alguno sabe algo de la siega en el Antiguo Testamento? Es una figura, ¿para hablar de qué? Alguien quizás sepa. A propósito que estamos en noviembre, ¿no? El juicio final. Claro, está hablando del juicio. El juicio en el Antiguo Testamento, Amós, por ejemplo, está ilustrado a modo de la siega. Es una figura que se utiliza, la siega. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, entonces el hombre, lo que hará el agricultor será, entonces cegar los campos y separar lo bueno de lo malo, separar los frutos, todo eso son imágenes del juicio. ¿Ya? Entonces Jesús, mire lo que está hablando de esas dos cosas, ¿sabes? Mire. El tiempo de la cosecha, ¿no? 4 meses más llega la siega, pues bien, yo digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la cosecha, para la siega. ¿Está lo del juicio final? Sí, efectivamente, pero no solamente Jesús está refiriéndose al juicio final, sino que más bien esa manifestación final se está adelantando. Ellos saben que el juicio final va a ser al fin de los tiempos, y en ese momento no hay ningún juicio final, pero lo que está pasando, entiéndase, la cosecha, que se supone que será el último, dice Jesús, se está adelantando. Y entonces, alzad vuestros ojos y ved los campos. A ver, entendamos esa idea, a ver si la entendemos.
Jesús le está diciendo a los discípulos, alcen los ojos y ven los campos. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de los campos? Un poco ver los signos del tiempo. No. Más sencillo. El mundo. ¿Quiénes son los campos? Israel. Efectivamente, el pueblo ya está preparado. Ábranse sus ojos y vean que ya llegó el tiempo de la siega. El pueblo está preparado. Los judíos han escuchado el mensaje y los samaritanos están escuchando a una mujer que les está evangelizando. Alzando, se dan cuenta, ¿no? Alzando sus ojos y vean los campos que ya están maduros para la siega. Ya es el tiempo de cosechar. Ya llegué, está diciendo prácticamente, y ahora ya podemos empezar a cosechar. ¿Se entiende la idea, no? Volvamos para que veamos el tema. Alzad vuestros ojos y ve los campos que blanquean, ya están listos para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque esto resulta del refrán: uno es el sembrador y otro es el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Vamos a descifrar esta comparación, ¿ya? A ver, otra vez. ¿Quién es el segador? ¿Quién es el sembrador? Leamos. Pensemos, ¿quién es el segador y quién es el sembrador? ¿Ya? Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque en esto resulta el refrán: uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros aprovecháis de su fatiga. ¿Quién es entonces el sembrador? Jesús. Ya. ¿Los profetas podrían ser? Efectivamente, veamos. El segador en primer lugar sería Jesús, es verdad, en parte, pero los segadores también, ¿quiénes son? Los discípulos. Los segadores son los discípulos. El sembrador efectivamente es, en primer lugar, pues sí, nuestro Señor, Jesucristo, pero también todos los profetas. Miren ustedes. El segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, los discípulos. De modo que el sembrador, él, se alegra igual que el segador, ellos. Uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar, discípulos, donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron. ¿Quiénes sembraron? Profetas. Y vosotros os aprovecháis de sus fatigas. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la idea? En realidad, fíjese, el sembrador es él. ¿De acuerdo? Claro, de modo más genérico, entiéndase, ¿no? Los profetas, ¿quiénes son? Enviados de Dios. ¿Se entiende la idea, no? El segador, en el fondo podría ser él, pero no. El segador son ellos. Ellos que están dispuestos a recoger precisamente todo lo que ya está preparado. Por eso a ellos les dice: alcen los ojos y miren los campos. ¿Se entendió la comparación? Esa siega que está al fin de los tiempos, Jesús dice: conmigo se está anticipando. ¿Estamos? ¿Se entendió el tema? Creo que no, ¿no? ¿O sí? Sí, dígalo, por favor. Qué bueno, por favor, dígalo con toda confianza. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Creo que no hay más que decir, ¿no? Muchos creen por la mujer que atestiguaba. Ahí está el testimonio. Los samaritanos llegaron, Jesús llegó a los samaritanos: quédate, los que escucharon. Y entonces, miren, ya no creemos por tus palabras, nosotros hemos oído y sabemos que es el Salvador. Es decir, ¿en qué se han convertido los
samaritanos. Testigos y discípulos. ¿Estamos? Es un texto bastante parecido, en realidad un poco más sencillo que el del ciego, ¿no? Pero vamos a lo mismo. Jesús, en el libro de los signos, para terminar, se está mostrando como el Mesías. Al Mesías se le escucha y unos creen y se vuelven testigos. Otros escuchan, no creen y cierran el circuito. ¿Estamos? ¿Preguntas? Podríamos haber visto otros signos más. El de Juan 6, muy bonito por cierto. El de Juan 11, que es otro muy interesante de la resurrección, pero visto lo visto, pues tenemos poco tiempo. Y vamos entonces ahora sí a ir, otra vez, para la expresión, al hilo de la hora. ¿De acuerdo? Y vámonos al capítulo 13. Aquí cambia entonces la perspectiva. Bien, es sin lugar a dudas la parte más elevada de nuestro Evangelio. ¿Ya? Y mientras que en el libro de los signos era importante la expresión signo y la expresión testimonio, en esta segunda parte la expresión más importante será el amor. Un amor que puede traducirse de diferentes palabras, pero un amor que utiliza sobre todo esta expresión. Agape o agapao, agape, como quieras decir en el griego, pero esa es. Profesor, ese es el mismo agape que utiliza en la misericordia, ¿cómo se llama? En el buen samaritano, también, el agape. No recuerdo ahorita lo vamos a ver, ya que tengo justamente la habilidad para ver algunos términos que me importan, ¿ya? Y entonces, esta es la expresión que se utiliza. Hay otras más, por ejemplo esta. En realidad, si queremos hablar de verbos, tendríamos que hablar de dos verbos, ¿ya? Agapeo. En infinitivo, ¿ya? Son verbos. No se preocupen, no nos vamos ahorita a mandar con clases de griego. Lo que quiero es que entiendan que hay, miren ustedes, hay dos palabras interesantes. Una, o sea, para nosotros será amor, punto. Pero no, para el léxico joánico tiene una distinción. Esta se refiere más a los hombres. Esta se refiere más a Dios. Después también, en todo el libro de los signos no lo hemos visto bien, pero en el libro de la hora aparecerá también otra expresión interesante para hablar de los verbos de visión. Efectivamente. Estamos hablando de que los dos son amor, por si acaso, ¿ya? Una consulta, Sí. Nosotros entendemos la palabra agape ya en un contexto cristiano, Sí. pero en esa época, para otra persona, ¿qué significaba la palabra agape? Ágape tiene un concepto mucho más grande. Ágape en realidad, ágape en realidad es utilizado no mucho en el Antiguo Testamento. Ágape es una expresión que se utiliza sobre todo en los evangelios, ¿bien?, para referirse a una cercanía, una relación de intimidad, de comunión, de bienes espirituales, pero que proceden de Dios sobre todo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Ya? Ágape como tal, ágape no es una expresión muy utilizada en el Antiguo Testamento. No. Hay otras expresiones que son mucho más frecuentes. Aquí, en el tiempo de los cristianos, se nos refiere, ¿no? En el tiempo de los cristianos, ¿ya? Y por tanto, en el tiempo de Juan se utiliza más esa expresión para hablar de un amor que tiene una fuente distinta. Un amor, más que hablar de un amor incontaminado, ¿no? Un amor más perfecto, digamos así, ¿no? Que es el que viene de Dios. A ver, eso para el Evangelio, ¿ah? A veces, si ustedes ven, bueno, no lo vamos a ver, pero si ven escritos antiguos, en muchos lugares se usan muy distintos los dos. ¿Ya? Si ustedes ven en composiciones romanas del tiempo, se usa algo distinto. Ahora, el amor. Porque también hay otra expresión muy interesante, la expresión eros. Claro. ¿Sí? Claro. Ustedes han leído, si no, les invito a que lean, hay un texto que es de nuestro querido Papa Benedicto, Deus Caritas Est. Sí, habla del Ahí eros. habla de eros y del agape. Porque esa es la distinción que hay en el mundo romano, el mundo griego, el mundo romano, el mundo ya cristiano. ¿De acuerdo? Un amor distinto, un amor más pasional. Fíjese, el amor eros es un amor más pasional, más de raíz humana. ¿De acuerdo? El agape es un amor más limpio en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Esa distinción que está en el mundo no se utiliza en el cuarto evangelio. No hay esa distinción entre eros y agape.
Aquí se habla de un amor distinto, el amor que viene de lo alto, por eso utilizará agape en este caso. Pero en el Evangelio no se usa eros, insisto. Cuando se habla de un amor más humano, vale decir, el de Pedro, por ejemplo, se utiliza este. Es un grado distinto. ¿De acuerdo? Esa división eros y agape que se da en el mundo romano no se da como tal. En el mundo cristiano después se le da antigua también, ¿ah? Pero en el Evangelio no está. Fileín o fileo es amor de amistad, creo, ¿no? Efectivamente, es un amor de amistad. En el psicoanálisis, el eros y el tánatos son dos tendencias fuertes del ser humano. Uno Sí. para la vida, para la reproducción, y el otro para la Para la muerte. muerte, sí. Pero bueno, eso ya es de la cuestión del mundo, ¿no? Entiéndase. En el mundo, eros y agape. Fileín, amor de amistad, sí, un amor humano, entiéndase, ¿no? En cambio, el agape en este caso utilizamos por un amor que viene arriba. ¿De acuerdo? Que no es un amor de amistad, si se fijan, ¿no? ¿Estamos? Vamos a ver un poquito eso en el libro de la obra. Por un lado. Y por otro lado les anuncié, ahorita les estoy diciendo, en primer lugar el tema del amor. Y aunque no hemos visto en el libro de los signos, sobre todo en Juan 9, también aparecen otros términos para hablar, otros términos que pueden ser de doble sentido. El ver, por ejemplo, tiene diferentes formas. Los verbos de sensibilidad. El verbo ver, por ejemplo, en algunos casos, nosotros utilizamos ver y punto, ¿no? Pero en algunos casos Juan utilizará el verbo plepe para una visión física. Nosotros no nos damos cuenta porque nuestra Biblia está en castellano ver y punto. En algunas Biblias se habla de contemplar. Bueno, y entonces hay otros verbos para hablar, entonces, fíjense ustedes, de contemplar, de una visión mucho más profunda. Y aquí traducimos, por ejemplo, el theorein, ¿ya? El verbo orao, otro, el verbo theastai. Miren ustedes, miren, no se preocupen, no es que, ¿qué estamos haciendo ahorita? No, yo lo que quiero mostrarles es esto, que para nosotros ver es, yo estoy viendo ahorita a Luis, yo estoy viéndole a usted. Sí, pero el evangelista, aunque utiliza ver en nuestro castellano, miren qué utiliza para hablar de una visión más profunda, de una contemplación, de mirar más allá de lo evidente, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Se nos dio animado, ¿no? Un ver interior. Sí. ¿De acuerdo? De ahí viene la palabra teoría, que no es creo. necesariamente ver interior tampoco, no es que yo me pongo a ver interior como el de Jesús en la Samaritana. El ver detrás, a ver, por ejemplo, el ver detrás del crucificado al Hijo de Dios, ¿no? Ahí está el hombre. Y entonces lo vieron, o sea, no vieron al ser magullado, sino lo que significaba. Eso, ese contemplar, se utiliza con tres términos. La visión más alta es esta. La que usualmente se usa es esta. Y esta visión, esta contemplación la tienen los discípulos y la tienen también los judíos. Unos para decir que es el Mesías y otros para rechazar. Que sepan ustedes. ¿Estamos? Aquí, sobre todo en la pasión, lo van a ver con ganas. ¿Cómo para rechazarlo, padre? Los judíos miran, ¿qué dicen? Crucifícalo, crucifícalo. Claro, lo contemplan, pero para rechazarlo. Y son incapaces de ver realmente lo que hay. Su realidad está trastornada. Entonces, contemplan, pero no contemplan al Hijo de Dios, sino contemplan al malhechor. Ese es el tema, ¿no? ¿De acuerdo? Y no solamente pasa con ver, perdón. Sí, y actualmente que están esperando al Mesías también siguen viendo esa parte, Todavía no. La pregunta es muy álgida. Para nosotros sí, claro. En síntesis sí. Lo mismo que pasa para el ver, pasa también para el verbo conocer y pasa también para el verbo oír. ¿De acuerdo? Lo iremos viendo obviamente para no hacer, pero miren ustedes, toda esa puesta en escena de expresiones se utiliza sobre todo en la pasión. Y también por otros textos más, ¿no? ¿Ya? Vamos a verlo un ratito. El tema, por ejemplo, del conocer es muy interesante, que es muy bueno, claro, lógicamente, el conocer no es una cuestión simplemente de intelequias, ¿no? Una cuestión cognitiva, entiéndase la palabra, intelectual, ¿no? Es la intimidad, ¿no es cierto? Pero hay un conocer distinto, que es el que tiene Jesús. Ya lo veremos, ¿ya? En los sinópticos será la Eucaristía y aquí el
el lavado de los pies. La última cena es un acto fundacional de la iglesia. Jesús, a través de un gesto, en torno a él está estableciendo una comunidad. ¿Ya la tenían pensada? Sí. Juan 10. Pero tampoco también está haciendo un gesto de humildad para... Sí, efectivamente, sí. Para ellos también como decir que sea humilde. Efectivamente. El gesto de humildad, sí, está ahí. Servicio. Efectivamente, es servicio, sí. Ahora, detrás de todo hay la fundación de la comunidad. Claro que sí. Cuyo lema es el servicio. Debe servir los unos a los otros, ¿no? Ese es el tema. Después hablar de amarse unos a otros. Un poquito más allá. Entonces, sí, es que yo notaba que solamente los esclavos podían lavar los pies. Efectivamente. Los maestros, amos. En este caso, como que el Señor se acerca y se hace parte de los discípulos. O sea, entra, como dice, igual a ellos, ¿no? En sentido. Sí, claro que sí. ¿Estamos? Me preguntaba alguien por ahí, alguien por ahí me preguntaba ahorita algo. yo le decía, entonces el servicio se convierte también en un gesto de comunión. Efectivamente, claro que sí. A ver, yo no digo que, o sea, sucede lo que está aquí, hay un lavado de pies, efectivamente, pero detrás estamos hablando de una escena simbólica, porque detrás de lavar los pies Jesús está fundando una comunidad, ¿de acuerdo? En torno a él, cuya esencia es el servicio. Un servicio como el del esclavo, entiéndase, ¿no? ¿Por qué? Miren aquí. Vale, disculpe, pero usted habló hace un momento del bautizo, y el bautizo también es el formar comunión, el formar la iglesia. Sí, por el bautizo nos incorporamos. Entonces Sí. también podría ser un tema de bautizo, ¿no? Sí podría ser, sí, pero no es lo más importante. O sea, toda la descripción que podemos hacer que es así, parte de esto que estamos diciendo. Digamos que lo esencial es lo que estamos diciendo ahora, y después se han formado muchas ideas. En realidad, como tal, no se habla del bautizo, ¿ah? En realidad no. Podría, sí, alguno por ahí, algún padre de la iglesia lo ha mencionado. Hay otros textos que son más propios del bautismo, en realidad, ¿no? Y eso tiene conexión con la bienaventuranza. Si yo soy la que sirvo más pobre. Sí, claro. Sí, ese es el mensaje de Jesús en el fondo, ¿no? Démonos cuenta que es el mensaje de Jesús, ¿no? Aquí el tema del servicio, después será lo elevar al tema del amor, ¿no? Aquí dice, miren, ve, también deben lavar los pies los unos a los otros, también háganlo ustedes. Después, un poquito más allá, será amados unos a los otros como yo los he amado. Este es mi mandamiento, ahí ya cambia, ¿no? Pero entiéndase que lo que está pasando detrás es un lavado de pies que simboliza entonces la formación de una comunidad en torno a Jesús, que era empezado, ¿de acuerdo? Y cuya esencia es el servicio, como el esclavo a la ama. Lo que Jesús está haciendo. ¿Estamos? ¿Entendido el tema? Entonces fíjense que hay lavado de pies, sí, pero detrás estamos hablando del mandamiento de la caridad, en parte sí, y estamos hablando de la fundación de la iglesia. Un texto, hay más. La cruz también será otro momento fundante. Bien, más o menos, hacemos una pausita y volvemos. El momento de la pasión. Se anticipa el juicio, la hora, antes de hablar del juicio, la hora como tal para los sinópticos y para la teología paulina es la hora final, el momento final. La hora, ya lo hemos visto, está anticipada al momento de la cruz. Bien, pero también, vuelvo al tema, el juicio, que es una realidad que se da al fin de los tiempos, es otra realidad que se anticipa. Para la mentalidad sinóptica, el juicio es el juicio final. ¿Estamos? Mateo 25. Venid benditos de mi Padre, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, para el Evangelio según San Juan, eso que pasará en los últimos tiempos está anticipado al momento de la cruz. Los hombres ven la cruz, unos creen y son salvados, participan de la vida divina, y otros no creen y ya han sido juzgados. ¿Sí? Ese juicio también, en cierto sentido, también se anticipa cada vez que el hombre mira algo de Jesús y cree o no cree. En cierto sentido, los signos también anticipan el juicio, pero el gran signo es el signo de la cruz. Bien, la hora, el juicio,
Y también otra cosa, para la escatología, Romanos 12, vean ustedes Romanos 11, vean que al fin de los tiempos habrá la congregación, la unión de los hijos dispersos, los hijos de Dios dispersos. Juan 10 también lo hemos visto, ¿no? Tengo otras ovejas, tengo ovejas en otro redil. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. Esa unión de los hijos dispersos, de la humanidad dispersa, se da al fin de los tiempos. Juan dice, eso también se anticipa a la cruz. ¿Estamos? La hora, el juicio, la congregación de los hijos dispersos. ¿Estamos? Tres realidades que se anticipan a la cruz. Por eso se suele decir, esto es ya teología, por si acaso, se suele decir que en Juan se presenta una escatología anticipada. Creo que se comprende lo que estoy diciendo, ¿no? Las realidades últimas se van a dar, de todas formas, al fin de los tiempos. Pero Juan dice que están incoadas. Es lo que aprendemos. Y falta una más todavía, muy importante. La glorificación, la exaltación de Cristo. Ese es otro momento importante, que también se da al fin de los tiempos. 1 Corintios 15. Esa exaltación ya empezó, ciertamente. Si ustedes leen a los sinópticos, y si ustedes, Lucas, Hechos, y si ustedes leen también Filipenses 2, por ejemplo, para darse cuenta que en esa glorificación final del Hijo se ha en cierto sentido anticipado al momento de la ascensión, ¿no es cierto? ¿Qué celebramos en la ascensión? Que Cristo ha subido al Padre, está sentado a la diestra, ¿no? Y de ahí gobierna. Eso, para el evangelista Juan, está anticipado también. Miren entonces por qué esa glorificación se da en la cruz. Por eso la cruz, para el cuarto evangelio, no es el recordatorio del sufrimiento del Mesías. Juan se pregunta qué hay detrás de ese dolor, ¿sí? ¿Qué hay detrás de ese sufrimiento? Y la respuesta es amor ágape, un amor incondicional a los hombres, un amor que viene de lo alto, un amor que redime, un amor que hace que los hombres participen de la vida de Dios. Por eso para Juan la glorificación será en la cruz. Pilato trataba de librar. Pero los judíos gritaron, si sueltas a ese, miren lo que dice, miren lo que dicen los judíos, no eres amigo del César, todo el que se hace rey se enfrenta al César. Y Pilato ya se pone nervioso, ¿no? Porque lo estaban confrontando, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, más allá de las palabras de los judíos, pónganse a pensar hasta dónde está llegando el mal, ¿no? Los judíos nunca van a respetar el poder del César, pero miren aquí, no respetan, no les parece. De hecho, aunque Pilato tenga un cierto poder, que es un poder militar, ellos tienen otra instancia política. ¿Cómo se llama la instancia que tienen ellos? Sanedrín. Pero miren lo que están diciendo los judíos. No eres amigo de César, todo el que César ve se enfrenta al César. Miren cómo la patraña entonces está servida, ¿no? Pilato lo hace salir, lo siente en el tribunal, en el enlosado en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua sobre la sexta. Ya lo vimos, ¿no? Hora sexta son las 12. A esa hora se preparan los corderos, ¿no es cierto? Lo dije, ¿no? Se preparan los corderos para la inmolación de la Pascua. Y aquí se está preparando a Jesús para su inmolación en la cruz. Jesús se sienta en el tribunal y entonces, aquí tenéis vuestro rey. Ellos gritan, fuera, fuera, crucifícalo. No tenemos más rey que el César, ya están vendidos, ¿no? Y se lo entrega. Queremos un detalle aquí que puede pasar desapercibido. Jesús se siente en el tribunal, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Y se entiende que Pilato, Jesús sentado, los judíos. No es así, ya, pero imaginemos, ¿no? Jesús sentado, Pilato, los judíos. Lo sientan a Jesús. Pilato, aquí tenés a vuestro rey. Los otros lo están juzgando, fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato lo que hace es, lo entrega a la muerte. Está graficado más o menos en la escena de un juicio, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Pilato, parado, Jesús
Jesús sentado y los demás entonces en el tribunal, ¿no? O sea, los judíos fuera, fuera. Jesús es presentado por Pilato y los hombres fuera, fuera crucificados. ¿Estamos? Ese es entre comillas el juicio, ¿no? No, señores, el tema es distinto. Estamos bien, ¿ah? Pero el que está sentado es el que juzga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense ustedes. A ver. La escena es interesantísima porque Pilato está de pie, ahí están los judíos y Jesús está sentado en el tribunal. Jesús se sienta porque Jesús es el que está juzgando. Entiéndanse que a nivel físico, a nivel así superficial, el juez, Pilato, los judíos y Jesús es el reo, ¿cierto? Pero en realidad el que está juzgando es el que está sentado. Entonces, detrás de toda esa patraña, Jesús está juzgando ¿a quiénes? ¿A Pilato? ¿Y los que están juzgando por qué? Porque no están creyendo, efectivamente, porque Pilato les presenta al rey. Y los judíos al rechazarlo están siendo juzgados. Comprendas entonces que lo más importante del juicio civil es el que Jesús se muestra como rey y Jesús está juzgando a los judíos. Jesús sentado está juzgando la incredulidad de los judíos. ¿Estamos bien? Se ha cambiado el poder, él se ha sentado como rey, se están burlando y el verdadero rey está juzgando a todos por no estar creyendo. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Es decir, que miren, parece, ¿no?, que en realidad el juicio está servido y entonces Pilato nunca es juez, por cierto, Pilato pues está haciendo sentar en el tribunal Gábata, todavía le ponen, no en el glosado, ahí es donde se sienta precisamente el que va a juzgar. Y entonces Pilato juzga, pero Pilato nada, Jesús sentado, enviado como rey, aquí vuestro rey, y frente a eso los judíos rechazan, no creen. Jesús está sentado y Jesús está juzgando a los judíos por su incredulidad. Bien, entonces fíjense que lo que estamos hablando es una suerte de manifestación de Jesús. Él habla de sí mismo, Pilato habla de él y los judíos siempre rechazan. Dígame, por favor. Que yo leí acá, decía, al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal. Sí. Yo pensaba que era Pilato el que se sentaba, pero es Jesús el que se sienta. Claro. No, Jesús, usted dice que Jesús se sienta. Y aquí lo dice. Sí, pero No dice. también No es muy claro, ¿no? Pero acá parece que Pilato sentar en la... Sí, no dice. A ver, tranquilos. Claro, ya les entendí. Es verdad, en realidad Jesús sí se siente en el tribunal. Ahora, a ver, para empezar, Pilato no es juez. Entendamos esa idea, ¿ya? Y es verdad que no se sienta, a ver, la idea es esta, Jesús no se está sentando en el lugar exacto donde se va a juzgar. Pero la expresión de sentarse como rey es la expresión propia de alguien que va a juzgar. Entiéndase la idea. ¿Estamos bien? Esa es la idea. O sea, entiéndase que el que se sienta, es el que está juzgando. No, lo que pasa es que la forma como está escrito, no sé si otra Biblia lo dirán de otra forma, pero la decía el que se sienta es Pilato. Yo lo veo como cerca. Sí les digo, o sea, puede parecer el tema, pero si realmente, sí, en realidad... Yo creo que sí, porque el evangelista trata de calificar la silla donde se sienta Jesús, lo define bien, dice, y todos o Gábata, en hebreo es Gábata. ¿Por qué tiene que definir eso? Porque quiere decir que es importante la silla, ¿o no? Sí. Si fuera una silla A común... ver. Sí, tiene, o sea, a ver, el texto no es muy claro, es verdad, sí. Podría quedar la duda, sí. Pero que sepan ustedes que siempre que se siente es el que juzga. Claro, sí. Ahora, aquí no podemos decir que Jesús se siente en el lugar del juicio, eso ya no lo sabemos. Entiéndase ese tema, ¿no? Pero A ver, igual a ver, significa vamos a ver. de dónde viene la palabra Gábata, ¿por qué? 19, versículo 3. A ver, vamos a ver. ¿Por qué el evangelista hace alusión a la silla? Estamos
juzgando la palabra ahora. De Cáfice dice, que se sentó, aquí no hay más detalle. No hay más En el detalle. texto griego no hay mayor detalle. Cáfice dice, ¿ya? Ahora, el hecho de que, sí, que en realidad el texto es un poco ambiguo, es verdad. Claro, si el texto, sí les entiendo la idea de que Pilato se puede sentar. Sí, puede darse a entender, pero también puede darse a entender que Jesús se sienta. Y no sabemos en realidad, ya quisiéramos tener precisión de decir que Jesús se sentó en el lugar donde se siente el que juzga, ¿no? No la hay. No la hay. Claro, porque eso sería evidente. No sé si me entienden. Si se sentara en el litio, ya pues sería evidentísimo a los judíos que está juzgándoles. ¿Se entiende la idea, no? Sería demasiado evidente y no lo es. Porque lo que está pasando detrás, ya les dije hace algunos días, hace algunas horitas, ¿no? Que Jesús, frente a su manifestación y al ser rechazado, está juzgando a la gente. Uno de esos signos es el sentarse. ¿De acuerdo? Esa es la posición. Ahora, que si se sienta Pilato o no, el texto sí es un poco ambiguo el tema. Ya está. Muy bien, ahí lo crucificaron y a otros dos, uno a cada lado. Ahí no pasa nada. Pilato redactó una inscripción para cruz. Eso es importante. ¿Ya? Versículo 19 y 20. Importante. Pasa desapercibido, ¿no? Puso Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. No hay ningún problema, ¿no? Aquí el tema. 20. Esta inscripción Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. ¿Por qué? Porque, no sé, la costumbre. Sí, pero hay más. El texto por algo lo enfatiza. Más Universal. Del tiempo, de la zona. ¿Qué está queriendo decir? Estaba concurrido por todos. ¿Para todos qué? Para que todos lo reconocieran. A ver. Sí, está bien, pero a ver, bueno, con calma, dice. Lo escrito era Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y estaba en 3 idiomas. ¿Qué está diciendo el texto? Pilato no se da cuenta, pero ¿qué está escribiendo? ¿Está escribiendo qué cosa? ¿El título de quién? De Jesús. ¿Pero es rey solamente de los judíos? No, universo. ¿Se dan cuenta? El rótulo de la cruz en 3 idiomas. Jesús, rey de los judíos, en el fondo está queriendo decir que Jesús va a ser rey de todos. Ese es el famoso INRI. Sí. Eso son las iniciales. Las iniciales. ¿De acuerdo? Los sumos sacerdotes no escriba ser de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Otra vez el rechazo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Estamos hablando de capítulo 19, versículo 21. No escribas tal, sino este ha dicho esto. Pilato, lo escrito está. Dentro de toda esta patraña de mentiras, miren ustedes, Pilato no se da cuenta y está poniendo el título de Jesús, que es un rey universal. ¿De acuerdo? Otro tema interesante, versículo 23 al 24. Otro tema interesantísimo, señores. Los soldados toman sus vestidos, porque hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado. La túnica era sin costura. Y la túnica nunca la rompieron, por cierto, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe quién tenía en Israel la túnica sin costura? No, el sumo sacerdote. Sí, miren, y por eso viene a enseñar aquí, con mucha discreción, la túnica era sin costura. Efectivamente, ¿se dan cuenta? Es decir, que el texto de modo velado le está diciendo muchas cosas, ¿no es cierto? La túnica del sumo sacerdote no tiene costuras, es de una sola pieza, y la de Jesús no la rompen, es una túnica sin costura y no la rompen. Ah, miren entonces, parece ser que hay una alusión ¿a qué? A que Cristo, como rey, también después será sacerdote. No hay otra alusión más que sepan del sacerdocio de Cristo, por si acaso. Eso es de otro texto que es la carta a los Hebreos, no hay otro más, ¿ya? Pero que sepan que es una posible alusión al sacerdocio de Cristo. Y otro tema más, 24. No la rompamos para que se cumpla la escritura. Se han repartido mis vestidos, han hecho las suertes mi túnica. Y en su costadito, ¿qué salmo dice? 22. Es decir, se está cumpliendo la escritura, ¿no? El salmo 22 es aquel que dice al principio del versículo 2:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Jesús cumple precisamente, mira, de modo muy discreto, está cumpliendo Jesús se está manifestando en acto como el justo sufriente. El Salmo 22, lo vimos en la primera clase, ¿recuerdas? 22, clase primera, Salmo 22. Jesús usa textos del Antiguo Testamento y en ellos está mostrando que es el justo que sufre. Los sinópticos utilizan Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, 2. Juan dice, no solamente ese versículo es mesiánico, todo el texto del Salmo, y por eso utiliza otro fragmento. ¿Estamos? ¿Problemas con el tema? No, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Entra José de Arimatea y Nicodemo, ¿cierto? Le permite retirar el cuerpo de Jesús, ¿de acuerdo? En secreto y tal. Y entonces va Nicodemo, dice, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envuelven en vendas con aromas, conforme la costumbre judía de sepultar. Todo hasta ahí muy bien. Lo sepultan como un judío, pero, ¿saben ustedes? Les comenté en la primera clase, ¿no? ¿Recuerdan algo? Hermana, ¿qué recuerdan? No se preocupen. Que utilizaban mirra, aloe y esa cantidad para enterrar a los reyes. Era bárbaro, 32 kilos, imagínense, ¿no? Y eso no la mezcla de 100 libras, que es 32,7, exactamente, 32,7 kilos, no se utiliza, según la costumbre judía, para una persona que es un malhechor. Se utiliza para un rey. Entonces, fíjense ustedes, los otros discípulos, José y Nicodemo, no saben, pero están enterrando ¿a quién? Al rey. ¿Estamos? No saben, como fue la costumbre judía. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Eso sucede con personajes ilustres. Los personajes ilustres utilizan sepulcros nuevos. Fíjense, dos modos concretos en que el texto, sin darse cuenta, los personajes están presentando al rey. La sepultura es prácticamente un canto a la realeza de Jesús. ¿Estamos hasta aquí? ¿Jesús ha sufrido? Bastante, pero no se nos muestra. ¿Por qué? Porque se nos quiere resaltar la otra arista de las cosas. ¿Hasta aquí estamos? Final para hablar entonces de que Cristo ha sido coronado rey, se ha sentado en su trono. ¿Cuál es el trono de Jesús? La cruz, no es el enlosado que Gábata, es la cruz. ¿De acuerdo? Perfecto, creo que hasta ahí más o menos estamos entendiendo las cosas. Ahora, en estos 15 minutos que tengamos, es muy poco en realidad, pero vayamos a ver algunas cosas de la resurrección. Perdón que haya sido tan así a paso de caballo todo, pero más o menos vamos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, este tema también es muy bonito. Este verbo, eide, es decir, el verbo orado. ¿Qué ha pasado en el discípulo amado? ¿Qué ha pasado? El discípulo ha visto primero, y la visión ha sido muy superficial, una visión física. ¿Estamos? Pero cuando después de que Pedro entra, el otro también ingresa, ya contempla, y no solamente mira, contempla, sino cree. El cambio es distinto. ¿Se han dado cuenta? El amor, que es el distintivo de este discípulo, ha permitido que él contemple realmente y después crea. Este texto nos resalta dos cosas. La autoridad petrina, lo hemos visto, ¿no? Pero es más lento. Pero él entra. Y en segundo lugar, el amor que le hace contemplar bien las cosas y creer. ¿Estamos? Bien, miren ustedes lo que está diciendo el texto. María Magdalena al principio nada más. ¿De acuerdo? De Pedro su autoridad y del otro el amor que le hace contemplar y creerlo. ¿Estamos? Vamos al segundo texto, nos faltan 10 minutitos nada más. Es precioso este texto. Otra vez María Magdalena, fuera del sepulcro llorando. María llora porque no está el Señor, ¿no?
Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y miren un detalle muy interesante. Los ángeles están uno a la cabecera y otro a los pies. Yo les dije hace tiempo, la primera clase, ¿no? ¿Recuerdan? El sepulcro, uno a un lado y el otro al otro. Detrás está el símbolo de qué? La Arca de la Alianza, claro. ¿Sí? Ustedes dirán, pero padre, todas estas cosas, ¿de dónde las saca? ¿Debajo de la manga? No. ¿Qué es esto, padre? Se inventan cosas. No. Nosotros quizás entendemos, pero yo les dije, moraleja por tercera vez, si comprendemos mejor el Antiguo Testamento, entendemos más cosas del Nuevo, y sobre todo Mateo y Juan. Moraleja, lean el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, miren, claro, María no se da cuenta, siempre ve a 2 ángeles, pero el texto nos está diciendo más. El autor, post-pascual, ¿cierto? Que si antes precisamente el don de Dios al pueblo estaba en el arca, ¿qué ve en el arca? La ley. Ahora el nuevo don es Cristo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Entonces ahí está. Pero más, 20:12. Y quiero decirles un poquito más, porque María ve 2 ángeles en ropas blancas sentados. María dice, para la expresión ver, utiliza la expresión theorei, es el verbo theoreo. María mira físicamente, María contempla, pero ve 2 ángeles, no ve más. ¿Por qué María no puede ver más? Porque está contemplando María, theorei. Ve 2 ángeles y le dice nada más, ¿por qué lloras? Y ellos piensan simplemente, oye, porque se han llevado a mi seno, no sé dónde la han puesto. Y Jesús le dice, ¿por qué lloras? Otra vez. Ella ve, contempla a 2 personas allí, pero ¿por qué no puede ver más? Porque su contemplación no es exacta. Porque María todavía está en tinieblas, todavía está en tinieblas María. Está en oscuridad todavía. ¿Estamos? Con lo cual su visión es parcial. Ve 2 ángeles y nada más. ¿Por qué llora? Porque se han llevado a mi Señor. Y después dice el versículo 14, vio a Jesús, 14. Dice aquí, cuando dice vio a Jesús, otra vez, theorei, mira a Jesús. Pero dice el texto, pero no sabía que era Jesús. Entonces, María contempla, pero ¿por qué no? ¿Por qué María todavía no se da cuenta quién tiene al frente? Porque todavía está en oscuridad. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Seguimos. Ahí vamos a dejar algunas cositas. Y le dice entonces, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. María no sabe quién tiene al frente, ¿no es cierto? Aquí viene. Jesús le dice, María. Ella se voltea y le dice, Rabuní, que quiere decir mi maestro. Dice Jesús, no me toques. Perfecto. ¿Cuánto reconoce María a Jesús? Cuando Jesús la llama. ¿Quién saca de la tiniebla a María? Jesús. Cuando le escucha, cuando Jesús pronuncia una palabra, el pastor llama a la oveja y la saca de la tiniebla. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó en Juan 9? En el ciego nacimiento. Eso pasó. Y en Juan 10, precisamente si el pastor pronuncia y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Aquí está pasando lo mismo. María contempla, no sabe ver. Jesús la saca de las tinieblas llamándola por su nombre y ahí recién la reconoce. Estamos para que María entonces pueda reconocer a Jesús. Otra vez necesita de la experiencia, necesita escuchar. Y una vez que escucha, María cree. ¿Estamos bien? ¿Se entiende la idea? María es la oveja. Se dan cuenta, ¿no? Que al escuchar la voz del pastor, la sigue. Aquí vemos entonces el texto del buen pastor cumplido. ¿Estamos? María es, fíjense ustedes, la oveja que no contempla bien, pero a la voz del pastor, ahí entiende la sigue. ¿Estamos?